Evangelio según Marcos capítulo 6. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguía a sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Algo sobresaliente en esta lectura hecha respecto a la fama de Jesús, y de pronto lo desprestigiaban porque venía de Nazaret. La Biblia dice que qué bueno puede salir algo en Nazaret. Tenía una mala fama. Y aquellos que comenzaron a evidenciar su sabiduría, pero también a la misma vez, paralelamente, los milagros, el poder de Dios representado en milagros. Y es de las cosas que nosotros tenemos que orar. Que Dios nos dé la sabiduría y la revelación de la palabra acompañado de milagros, de poder de Dios, de los dones del Espíritu, para así hacer nosotros una tarea eficaz. Si nosotros queremos experimentar avivamientos y queremos ver propósito de Dios, esta es en el servicio. Dios nos da la sabiduría, no es para nosotros, para compartirla a otros. Pero también se acompaña de poder, como se testifica aquí en este texto bíblico. Dice aquí que Jesús se asombró allí en el mismo Nazaret de la incredulidad de muchos de ellos. Y por esa razón, dice aquí en el verso 5, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Aquí vemos que la sanidad no dependía de Jesús, sino de la fe de las personas. Misión de los 12 discípulos. Jesús va a dar un comisionamiento a sus 12 hombres, llamados los apóstoles. Comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada pues por el camino, sino solamente un bordón o bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que solamente se calzase con sandalias, y no vistiesen 2 túnicas, sino con lo puesto. Y donde quiera pues que entraran, que posaran allí hasta que salgáis de aquel lugar, y si algún lugar no se recibiese, ellos lo que tenían que hacer era sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, es decir, que este era el mensaje central, y echaba fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Bueno, esta referencia, que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, a mí me han preguntado, bueno, pastor, la Biblia dice que hay que ungir con aceite a los enfermos y ellos sanarán. Bueno, si a mí me lo piden, yo lo hago, no tengo problema. Pero cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, el aceite representaba al Espíritu Santo. Y al venir el Espíritu Santo, porque aquí no había venido el Espíritu Santo. Recordemos que todavía no se había ocasionado el Pentecostés. El Pentecostés se viene a celebrar después de la resurrección de Cristo. Y
Y vemos cómo se cumple después de la resurrección de Jesús la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahora, si se tiene el Espíritu Santo que era representado en el aceite, la pregunta es, ¿qué necesidad nosotros tenemos de ungir con aceite a los enfermos? Personalmente para mí es innecesario. Pero pues yo no entro en el conflicto doctrinal ni tampoco tengo objeción por no hacerlo. Si alguien me lo pide, yo lo hago. Simplemente que personalmente trato lo menos posible de hacerlo. Es para que usted entienda mi posición doctrinal, que después de la venida del Espíritu Santo, es tener al Espíritu Santo con nosotros, y ya no lo tenemos a través de elementos. Eso era igual como aquel cordero que representaba a Jesús. Al Jesús ser sacrificado ya no hay necesidad de sacrificio de cordero. Muerte de Juan el Bautista. Dice, oyendo el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él esos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado entre los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y había prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodes, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por esposa, por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Bueno, juzgue usted mismo qué es lo que estaba sucediendo allí. Pero Herodías, que fue mujer inicialmente de Felipe y después pasó a manos de este Herodes, le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Me gusta mucho esto. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Otras traducciones dice, le escuchaban desconcertadamente, porque era muy confrontador. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, aún la mitad del reino. Se podrá imaginar lo sensual que danzaba esta muchacha y lo bastante llamativo, a tal punto que movió hasta las fibras de Herodes. Dice, y te juro, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, dice que mandó a traer la cabeza de Juan el Bautista, y el guarda fue y decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Después de esto viene la alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir. Dice aquí la Biblia que le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y le llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos,
porque era como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despidámoslos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren allí pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, pues ¿cómo le vamos a dar si solamente tenemos aquí, hemos comprado 200 denarios en pan y no hemos ni siquiera podido nosotros comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó a que hiciesen recostar todos por grupo sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Impresionante este milagro, y qué gran enseñanza extraemos de aquí. Cómo Dios de unas pequeñas semillas puede multiplicarla. Cómo de estos 5 panes y 2 peces se pueden multiplicar pan. Y no se multiplicaron en las manos de Jesús, se multiplicaron en las manos de los discípulos. Jesús simplemente lo que cogió fue y dio gracias a Dios. Aquí vemos un principio divino, como de lo poco Dios saca lo mucho, como de una semilla Dios extiende su grandeza, su abundancia. Así es el reino de los cielos. Después, en el verso 45, Jesús anda sobre el mar. Ya todos hemos visto esta historia, como Jesús manda a sus discípulos, permite que se embrave ese mar y se vuelve contrario, y estos discípulos se asustan. Jesús viene hacia ellos caminando sobre las aguas, ellos no le reconocen, pero al reconocerle dice que reprendió. Le dijo aquí en el verso 50, porque todo le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no tengan temor. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Uno de los motivos por la cual la gente no entiende la Biblia es por la dureza de corazón. Ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que Dios nos haga sensibles desde lo más interior y de lo más profundo. Jesús sana a los enfermos en Genazaret. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genazaret y y dice aquí que arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente les conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, y donde oían que él estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban totalmente sanos. Qué maravilloso. Estas lecturas que las hemos visto plasmadas tanto en Mateo, y las vamos a ver plasmadas en Lucas, pero cada vez que las leemos aprendemos más. Mil bendiciones.